componentes estructurales que forman parte de un puente, la siguiente etapa de hacer el diseño es hacer la estructuración del puente. Al igual que cuando hablábamos de una edificación, para estructurar nosotros conocíamos la arquitectura, por ejemplo. Y en el caso de puentes, como precedente para entrar a la etapa de estructuración y predimensionamiento, son los estudios básicos, ¿no? Donde, por ejemplo, el estudio de diseño vial define la forma, el ancho de vía, donde topografía o hidrología nos dice que tiene que tener un nivel máximo de avenidas, etc. Entonces, una serie de datos precedentes a eso se deben llevar en cuenta para hacer la estructuración y dimensionamiento. ¿Okay? Pero cuando hablamos de estructuración y predimensionamiento, ¿a qué nos referimos? Básicamente es la etapa inicial del diseño de un puente, ¿no? Si nosotros vemos este pequeño diagrama, ustedes van a ver que cuando nosotros hacemos un diseño de un puente, partimos de un predimensionamiento, y es importante esa parte. ¿Okay? Dentro de esta etapa de predimensionamiento hay dos componentes. Una es la parte geométrica, ¿okay? Y otra es la parte estructural. Cuando hablamos de geométrica, está relacionada a la geometría del puente. ¿Y quién me define la geometría del puente? ¿Quién me dice la forma del puente? La topografía. No tanto la topografía. Los estudios de diseño vial. Diseño vial. Después, ¿qué más? Estudio de tráfico. Porque el estudio de tráfico me dice cuántos carros pasan en el puente. Y en base a eso digo, mira, vas a tener necesita un carril, 2 carriles, 3, 4, 6, lo que fuere. Entonces, en función a la demanda, se va estableciendo el número de carriles. Entonces, en esta parte se define el número de carriles, el ancho del puente, ¿qué más se define en esa parte geométrica? ¿Qué más ven ustedes en el puente? ¿Qué más ven? ¿Qué les falta? Gracias. Las veredas peatonales. Ya, las veredas, ¿qué más? ¿Qué más ven en un puente? El espesor de... ¿Cómo? El espesor de... No, cuando hablamos de espesor ya estamos hablando de la parte estructural. Cuando ya digan, a ver, ¿cuánto va a ser la losa? ¿Cuánto va a ser la viga? ¿Cuánto es el peralte? Ese es el predimensionamiento estructural. Pero ahorita estamos viendo netamente la forma, lo que vemos, lo que es funcional. La luz. No, la luz entraría... En realidad la luz es una mezcla de los dos, porque inclusive entra la parte de topografía, geotécnica, ¿no? Pero más en la parte geométrica que ustedes ven, ya han dicho número de carriles, ancho del puente, después veredas, en algunos casos calzadas, barandas, bermas, ¿ok? Todos esos componentes son parte de digamos, de la geometría del puente, que deben ser considerados, obviamente.
Ok, entonces ya identificamos los componentes geométricos. Número de carriles, veredas, calzadas, barandas, verjas. Ok, esa es la parte geométrica. Y en la parte estructural, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nosotros identificamos? La superestructura. En la parte estructural, ahí vemos pues, todos los componentes: vigas, losas, tableros. Bueno, esos dos ya forman el tablero, ¿no? Y los demás componentes, columnas, etc. ¿No? Dependiendo del tipo de puente, ¿has visto? Péndulas, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, rápidamente nosotros cuando conocemos, digamos, a partir de la luz, porque el primer parámetro que se usa para el dimensionamiento es la luz del puente. O sea, la distancia que quiero conectar entre un punto y otro, ¿no? 50 metros, 100 metros, lo que fuera. En función a la luz del puente se le llama también vano, ¿no? Vano, ¿cuánto de vano tiene el puente? En función a ese parámetro, nosotros podemos ya identificar los componentes de la geometría del puente y los componentes estructurales, la viga, la losa, el pilar y demás elementos. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, para definir el ancho el número de carriles, veredas, ¿de dónde obtenemos? Así a las ciegas, ¿creen que es por experiencia del ingeniero o de dónde sacamos estos datos? Estudio de tráfico. ¿De dónde? Obviamente el estudio de tráfico te da un parámetro, pero hay una norma que rige todo eso. Entonces ahí entra la norma de manual de puentes. Manual de puentes. Acá nomás del DPC. ¿No? Es una norma que te muestra los parámetros mínimos que debe tener un puente. ¿Cuánto debe ser el ancho mínimo de una vereda? Ahí está. ¿Cuánto debe ser el ancho mínimo de un carril? También está en la norma. ¿En qué caso se usa veredas? ¿En qué caso se usa barandas? Acá está faltando, por ejemplo, las barreras rígidas, etc. Entonces, todos los componentes que forman parte de un puente son normados por el manual de puentes. ¿Okay? Ahí están las exigencias mínimas geométricas que debería tener. ¿Okay? Y en la parte estructural, ¿de qué parámetro dependerá? Yo creo que mencionar la viga, la losa. Obviamente del cálculo estructural, o sea, nosotros hacemos una análisis estructural, determinamos la geometría, los esfuerzos, y a través de eso determinamos y colocamos los refuerzos que requerimos, ¿no? En función a los cálculos. Pero también aquí el manual de puentes tiene requerimientos mínimos, ¿no? Entonces, este manual de puentes, o en el caso el AASHTO, que es, pues, ya les había comentado que es una prácticamente copia, el AASHTO es una norma americana que está adaptado a nuestro manual y que también establece parámetros mínimos, por ejemplo, cuantía mínima de columnas, cuantía mínima de columnas, de losas, etc., ¿no? Entonces, también es regido por el manual de puentes y el análisis estructural. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro eso. Y es importantísimo, porque a partir de esto nosotros vamos a conocer la característica del puente. ¿Okay? Una vez hecho el predimensionamiento, entramos a la etapa de idealización, que es ya cuando nosotros conocemos la geometría del puente, y nosotros hacemos un primer modelo, digamos, nos imaginamos cómo lo vamos a calcular, ¿no? Imaginas, no va a ser una viga simplemente apoyada, va a ser un pórtico, va a ser, no sé, cualquier sistema estructural que se nos, digamos, hayamos planteado. Y recién ya entramos a la etapa de análisis estructural. Acá ya entra el uso del programa o el cálculo manual, dependiendo. El diseño ya es una vez hecho el análisis estructural.
determinamos pues la cantidad de acero, de refuerzo, verificaciones por corte, verificaciones de fisuración, de flexiones, etc. ¿Ok? Pero todas las etapas en realidad son importantes porque nos permiten validar nuestro diseño. ¿Ok? A ver, entonces para definir una tipología de puentes, este cuadrito es importante porque nosotros en función de la luz, ustedes ven, estas son las luces que normalmente se tienen en puentes. Desde puentes pequeños, que son 6 metros, obviamente referencial, hasta 1500. Hoy en día existen 2 kilómetros de puentes, ¿no? Pero para cada luz se recomienda una tipología de puentes, ¿no? Por ejemplo, si mi luz es pequeñita, 6 metros, me dice que puede ser un puente losa, el más simple, puede ser una alcantarilla de repente. Entonces, es una de las tipologías más simples. Luego hay los puentes de 15 metros, ya pueden ser puentes de concreto reforzado, o sea, concreto armado, lo que nosotros conocemos. Y puentes mayores de 20 a 30 ya podemos usar vigas prefabricadas de preesfuerzo, ¿no? Y así sucesivamente, cuando los puentes son mayores, por ejemplo de 50 a 80 metros, ya podemos usar puentes reticulados, o tableros mixtos, o puentes cajón. Y así sucesivamente, a medida que va subiendo la luz del puente, por ejemplo para luces mayores a 800, 1000, ya usamos puentes colgantes, esos grandotes, justamente son recomendados para luces de gran considerable y longitud, ¿no? Los puentes intermediarios, los puentes atirantados, lo que llamamos comentado. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos dan, por ejemplo, un puente de 40 metros, ¿qué tipo de puente usaríamos? 40. Articulados y mixtos. Podría ser cualquiera de esos tres, ¿no? Esta. Okay. Puede ser reticulado, sí. Puede ser un tablero mixto también. Puede ser un concreto preesforzado, de sección constante o variable, o puede ser una vigas preesforzada. Cualquiera de las 4 opciones podría ser. Ahora, de esos 4, ¿cuál recomendaríamos? ¿De qué depende? ¿Dónde está? Hemos comentado en la clase anterior. Si estoy en la selva, ¿cuál me conviene? Si estoy acá en Lima, ¿cuál me conviene? Entonces voy diciendo, a ver, 40 metros me queda acá. Y tengo esta opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Y voy descartando, ¿no? Mira, ¿cuál se acomoda a mi zona? ¿Dónde estoy proyectando? Acá en Lima. Ah, no, entonces no me conviene una de acero, descartado para Lima. Para Lima, ¿qué más podría ser? Mixto, podría ser, no tengo que pensar. Y básicamente estaría entre estos dos, recomendable para Lima. Pero si fuera para la selva, de repente sería lo contrario. Para la selva, de repente estos dos no recomendaría y estos dos sí, ¿no? Entonces, ahí uno, en función a la luz, rápidamente uno hace una extrapolación y dice, mira, esto es lo recomendable. Obviamente, esto es hay varios autores que tienen otros criterios, estos son los criterios que les muestro, pero hay varios libros que pueden tener una ligera variación entre una luz y otra, no es una regla tampoco, es una referencia. ¿Ok? Considerar eso siempre importante. ¿Ok? Ahora, es importantísimo identificar cuál es el concepto de luz. ¿Qué es una luz del puente? ¿A qué le definen ustedes una luz? Hay dos conceptos, longitud del puente y luz del puente. ¿Qué es una longitud del puente? Eso tiene que quedar claro aquí, ¿no? Porque acá hay una definición que es luz del puente y el otro es longitud del puente. Dos conceptos que deberían ser, ojo, no son iguales.
A ver, ¿qué es el decir? ¿Qué es una luz y qué es una longitud de puente? Entre apoyo. Entre los apoyos. ¿La luz sería cuál? Entre apoyos. Entre apoyos. ¿Y la longitud? Ya, ok. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una. Si yo tengo. Pero pueden vamos a ser de dibujar- color. Ya. ¿Cuál sería la luz de ese puente? 25. Hay dos luces. Claro. ¿Cuántas luces hay? Dos. Dos. La mayoría. Entonces, fíjense, para este caso, es un puente que tiene dos luces. Una de ellas tiene 20 metros, la otra 25. Pero ¿cuánto es la longitud del puente? 45 metros. Entonces, siempre recuerda esto. Luz es la distancia entre apoyos. Y la longitud del puente es la distancia entre extremos de apoyos. Extremos de apoyo. Mejor para no confundir longitud total. Sí. Para no confundir. Longitud total. Tengo problemas, ¿no? Listo. Entonces quedó claro el concepto de luz y longitud total. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos el predimensionamiento, empezamos a escoger la tipología, lo que nos dice es que tenemos que considerar la luz, no la longitud. Puede haber un puente de 1000 kilómetros, o de 1 kilómetro, pero puede estar en luces de cuánto, de cada 40. Entonces, ¿con cuál voy a diseñar? ¿Con 40 o con 1000? 40. Con 40. Porque estructuralmente me interesa la luz, la distancia entre apoyos. Puedo yo tener, como han visto, acá en Lima, tenemos el tren, tiene una longitud de no sé cuántos kilómetros, ¿no? 20 kilómetros de pura vía que está en la parte superior. Pero yo no hago el cálculo pues con los 20 kilómetros. El cálculo ha sido diseñado para luces entre apoyo y apoyo. Y entre apoyo y apoyo normalmente tiene 40 metros. Obviamente variando 25, 30, 40. Entonces yo hago mi diseño con qué? Con una longitud de apoyo a apoyo. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro. A ver, ¿qué más? Y otro parámetro importante también es la forma. Una vez que yo he definido la tipología, porque una es la tipología, qué tipo de puente va a ser, y también debo preocuparme qué sección transversal va a tener mi puente. Y otra vez también la luz nos ayuda a definir la tipología de la sección transversal. ¿Ok? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver N formatos de sección transversal. ¿Ok? Donde pueden identificar, por ejemplo, desde secciones bigalosa, ¿ok? Hay secciones cajón, hay secciones doble cajón, y etcétera. Hay secciones multicajón, ustedes pueden ver. Todas esas se podrían usar. Pero ¿cuál me recomienda? Entonces, nuevamente, la luz, dice, es un parámetro que nos puede ayudar. Por ejemplo, mientras más largo sea el puente, más robusta tiene que ser la sección transversal. ¿No? Imagínense un puente que tenga una luz de 100 metros. Preferible que sea una sección simple o que sea robusta. ¿Y por qué? 100 metros. Como luz de luz.
100 metros, imagínense. ¿Qué problemas tendría? Imagínense un puente de este tipo, ¿no? Exagerando un poco. Y este tiene 100 metros. Más simple. ¿Qué sección tendría que ser mínimamente? La sección transversal. Obviamente nosotros tenemos la luz y hay otro parámetro, el B. El B es el ancho del puente. En el B es la sección transversal. Pues obviamente arriba tenemos las veredas, los parapetos, ¿no? Pero, y obviamente acá también tenemos una losa, como mínimo una losa, y a partir de aquí empiezan a circular los carros, ¿cierto? Pero abajo yo tengo que tener un elemento estructural. Puede ser una viga, puede ser una viga metálica o de concreto, puede ser una sección cajón. Entonces, para 100 metros, ¿cuál sería lo ideal? Cajón, ahí se ve que sería. Y este ancho sería de aquí hasta aquí, B. Y este B depende de qué parámetro depende el parámetro B. B depende del número de carriles, de las veredas, de la berma, etc. Todos los componentes que pueda tener, ¿no? Si por ejemplo mi puente tiene 3 carriles, entonces ahí entrarán los 3 carriles. ¿Cuánto será el ancho de mi vereda? Ancho que me dice la norma, unos 50, unos 20. ¿Okay? Entonces defino el ancho de mi puente. Pero para esta luz, esta sección debe ser una sección que ofrezca cierta rigidez. Imagínense, 100 metros, ¿qué problemas tendría? Imagínense. Uno es que se va a deformar, flexionar verticalmente, va a tener una gran deformación, ¿no? O sea, necesito tener una sección bastante rígida. No solo vertical. ¿Creen que yo tendría problema lateral o no? Ya sea por el viento, el mismo sismo, cuando vibra, ¿qué va a pasar? Entonces, esta sección va a tender a moverse lateralmente, no solo vertical, sino también lateral. Por tanto, al ser una luz de 100 metros, yo tengo que buscar una sección, y acá me recomienda 50 obviamente a más, tendría que ser una sección tipo cajón. Y una sección tipo cajón está compuesto, además de la losa, y dependiendo del tipo de cajón, yo puedo adicionar un formato, por ejemplo, de este tipo. Ya es un puente tipo cajón. ¿Y cuál es la ventaja de un puente cajón? ¿Qué me dice? Si le traen ya aplicado. ¿Cómo? Ya le traen hecho, creo, a la obra ya. No, claro, pero más estamos hablando desde el punto de vista estructural. ¿Por qué no puede ser viga, digamos? Por ejemplo, otro formato sería, dibujo yo acá otra sección, es la misma, el puente, tiene su vereda, sus parapetos aquí, okay, su losita como mínimo. Alguien puede decir, profesor, yo quiero hacer con vigas metálicas. Y le coloca acá unas vigas metálicas. Unas vigas metálicas. Unos perfiles metálicos. ¿Qué problemas tendría, o digo, cuál sería la ventaja o desventaja de esta en relación a aquella? Cajón aporta mayor rigidez. Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando es para luces de 100 metros, yo voy a tener un problema de deflexión vertical y probablemente la deflexión lateral. Entonces, un sistema de este tipo me ofrece rigidez tanto vertical como lateral, cosa que nosotros no podemos identificar aquí. Acá sí me ofrece rigidez vertical, pero lateralmente, ¿qué creen que va a pasar?
va a vibrar más, se va a mover más. Entonces, es un sistema inestable para esa luz, para 100 metros. ¿Ok? Por ese motivo, para luces mayores, se recomienda secciones más robustas. Ahora, si mi puente es de menor luz, 25 metros, estamos hablando de aquí hacia este lado, ¿cuál será la sección ideal? Ahí sí ya podemos hablar de secciones bigalosas. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, por ejemplo, funcionaría hasta 40 metros, tranquilamente. ¿Por qué no voy a tener problemas laterales? Obviamente tiene un problema de resistencia a la presión vertical, pero lateralmente también me trabajaría para 40 metros, porque 40 metros no voy a observar tanta deformación lateral, pero sí solo vertical. Ok, entonces bajo ese criterio nosotros tenemos que cuidar qué sección transversal le vamos a dar a nuestro puente. Ok, ¿alguna consulta? Esta tabla que muestra, creo que está, hay una distancia de 10 metros, 20, creo que no coincide. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de ellos? Con el 10, el 20, de arriba y abajo no coinciden. Ah, bueno, esto obviamente, eso también es una referencia, no es que sea una regla, ¿no? Porque, por ejemplo, estas tipologías no aplican para puentes atirantados. ¿Por qué? Porque ya los puentes atirantados son estructuras mucho más grandes, estamos hablando de 500, 600, más metros, donde ahí sucede lo contrario. ¿Por qué? Porque ahí ya la vibración de un elemento, imagínense, bien pesado, ya se hace difícil hasta construir. Entonces ahí ya tengo que usar un sistema aerodinámico, ya pensando en otro formato especial. Entonces, la tabla que yo les muestro acá simplemente es una referencia para que ustedes tengan una idea rápida para nosotros estructurar un puente, simplemente eso. No es que tiene que ser, me pasó 20, no hay ni una sección, no es eso. Esto es una tabla referencial. Los predimensionamientos no hay una regla, ¿no? Como les he comentado. Hay autores que consideran unos metros más, unos metros menos, y es totalmente discrepante, porque el predimensionamiento se da a juicio de experiencia. Muchos autores lo plantean de una manera o de otra, pero simplemente para tener una idea, cuando nosotros estamos empezando a hacer diseño. Eso es básicamente. ¿Ok? Por eso es que no coinciden, o de repente exactamente no da, porque la verdad no, solo sería esta, pero no es eso, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más alguna consulta? Entonces, llegamos a la definición de la sección transversal. ¿Qué es una sección transversal entonces? En términos simples. ¿Cómo lo definirían? Entonces, una sección transversal es la composición de estos elementos como mínimo, de una acera peatonal, berma, carriles, obviamente, esa es la parte geométrica, ese es el ancho B, que lo he puesto aquí, ancho B, ¿ok? Y también, a su vez, se puede visualizar los componentes estructurales, la losa, las vigas, los diafragmas son estos elementos que traban las vigas, son elementos que, digamos, le dan cierta rigidez lateral, ¿no? Para que todos trabajen juntos. Si ustedes observan ahí las dos figuras, ¿qué se diferencia? Barreras. Las barreras. Los salineles. Las barreras. Sería la barrera, es el elemento que lo hace diferente, porque si nosotros visualizamos tienen todo lo mismo. La diferencia es la barrera. Esta es una barrera rígida, se llama. ¿Para qué creen que colocamos? ¿Se han preguntado ustedes cuando han caminado por los puentes, en las calles, y ahí es un formatito especial? Primero eso se llama barrera rígida, ¿ok? ¿Para qué creen que se coloca eso? Seguridad. Para proteger al peatón, o para dividir una vía en relación a otra, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se recomienda la barrera? Cuando la velocidad de circulación de los vehículos es mayor a
70. Esto ya está normado. ¿Ok? La norma nos dice que para velocidades de circulación de los carros mayores a 70 km por hora, yo de todas maneras debo colocar una barrera rígida. Y es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, imagínense, un choque lateral, ahí arrastran con su cartón, por encima del suelo. ¿Okay? Entonces, eso está ya como una condición de norma. Inclusive el formato de la barrera es especial, justamente porque ha sido estudiado para resistencia a impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el carro choca aquí, por su formato, hace que la velocidad o la energía de impacto sea disipada. Entonces, todo existe un análisis especial para definir esta geometría, y está normado también esta formita, una formita bastante peculiar. Para velocidades menores no se recomienda, ¿no? Por ejemplo, para velocidades, ¿y eso en qué zonas se aplica más? Por ejemplo, esto se aplica en ciudades donde, acá en Lima, donde hay bastante tráfico y los carros corren a 80 kilómetros, a pesar de que ahora la norma de tránsito ha cambiado, ¿no? Debe ser a 30 kilómetros, etc. Pero en los puentes pues hay que cuidar bastante las velocidades. En lugares, en carreteras de menor importancia, donde los carros, digamos, circulan a menor velocidad, no es obligatorio usar una barrera rígida. Ahí simplemente el sardinel cumpliría la función de darle seguridad al peatón, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad al ser menor, obviamente el sardinel llega a contener, digamos, lo necesario como para que no pueda hacer daño al peatón. ¿Okay? Entonces, y con eso, bueno, se debe tener como mínimo estas dos formas. ¿Ok? Y la pregunta sería entonces, ¿cuánto debo colocar? ¿Cuánto es el ancho mínimo de un carril? 3.30, 3.6, ¿cuánto le damos? En realidad, en la norma da un valor mínimo, porque a veces pueden ser un poco más. En realidad las carreteras pues, están estandarizadas, ¿no? Cuando se hace diseño de vías, uno piensa pues, cuántos carriles, ancho de berma, ancho de calzada, etc. Todo eso está parametrizado y en realidad cuando nosotros hacemos el proyecto de un puente es la continuación de una vía. Entonces muchas veces la vía está definida y uno tiene que acomodarse, ¿no? O muchas veces también la vía tiene que, juntamente con el puente, se define si el puente va a ser ampliado o la vía va a ser ampliada, obviamente el puente también tiene que ser ampliado. Entonces siempre existe una correlación directa entre el puente y las vías. ¿Ok? Entonces, según la norma, ya a partir de acá son todos los parámetros establecidos por la norma, nos dice que el ancho mínimo de una calzada debe ser 13, una calzada, una vía. Eso significa que cuando nosotros definamos esta sección vamos a tener como ancho mínimo 13,60. Las bermas que están al lado de las carriles deben tener estos anchos mínimos, que varían de 0,60 en carreteras rurales, no necesitan mucho, y en zonas pues, donde las carreteras son más de mayor tránsito, mayor importancia, pueden llegar entre 1,80 a 2,40. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hagamos el diseño del ancho, ¿cuánto va a ser el ancho de tu puente? Nosotros tenemos que tener en consideración el número de carriles, el ancho de cada carril y el caso sea la berma, cuánto de berma podemos usar. Ahí algunas veces puede ser a criterio del diseñador, pero que esté dentro de estos dos parámetros, o cuando son una carretera de menor importancia. Las veredas también tienen un ancho mínimo, ¿no? Para velocidades menores a 70, 1,20, y para velocidades mayores a 70, 1,50. ¿Ok? Después existe un cordón barrera y que a su vez sirve para proteger el borde de la vía en sí, que son anchos que están en la zona de la... Otro detalle también que normalmente se coloca en puentes son
los sistemas de drenaje, no sé si ustedes se han dado cuenta, esos tubitos repartidos aquí. Y eso es importante también porque si cae lluvia, eventualmente eso se va a poder inundar, ¿no? Lo ideal es que esto sea evacuado, tenga una superficie seca, ¿no? Porque eso tiene que ver también con la cuestión de seguridad para poder resbalar, etc. Y además por protección al puente. Imagínense un puente también en agua, siempre es dañino el agua, ¿no? Entonces para eso se tiene que tener un sistema de drenaje y obviamente ese espacio para colocar el drenaje tiene que tener entre 15 a 20 centímetros, adicional a los otros elementos, ¿ok? ¿Y cuánto sería una pendiente para que pueda evacuar el agua? Ah, bueno, aquí la norma tiene sus pendientes, y ahí te llegamos, pero está entre 1% hasta 2.5%. Depende si es una zona lluviosa o no. ¿Ok? Después las barandas también son importantes. Las barandas que ustedes ven tienen dos alturas como mínimo. 1.10 cuando las barandas netamente son para peatones, cuando transitan netamente peatones. Y cuando circulan bicicletas, la altura llega a ser hasta 1.40. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver también con la cuestión de seguridad. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí entramos en la barrera de concreto, ¿no? Esta es la barrera de concreto. Les decía que tiene un formato especial con la finalidad de contener las fuerzas de impacto de los vehículos. Normalmente esas barreras estandarizadas, no lo puedo poner cualquier barrera. Esas barreras tienen como máximo un ancho de 40 a 50 de base. De 40 a 50. ¿Okay? Y la misma que debe tener como a qué distancia debe estar al borde de la vía, por ejemplo a 1.20, ¿no? Entre 60 y 1.20 en relación al borde digamos, del carril, ¿no? Termina el carril y no puedo colocar inmediatamente la barrera, ¿no? Tiene que haber un espacio mínimo para que se posicione la barrera, ¿ok? Y lo que me preguntaba, ¿no? El drenaje. El drenaje como mínimo tiene que tener una pendiente de 0.5 en el sentido longitudinal y transversal de 2%, como mínimo. Porque si es una zona lluviosa, por ejemplo, de 2.5 a 3, digamos, en el peor de los casos. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi tablero no puede ser horizontal, no debe ser horizontal. Tiene que tener pendiente longitudinal 0.5% y transversalmente hasta mínimo de 2% jamás. Entonces eso tiene que ver con la evacuación del agua respecto, digamos, al tablero, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la sección transversal de un puente donde se tiene una pendiente. Ahora, ¿de dónde a dónde yo puedo ubicar mi pendiente? Eso va a depender del diseñador. Algunos lo hacen, por ejemplo, comienza a un lado y lo empieza a bajar solo a un lado. O puede ser lo contrario, de aquí para este lado o del medio. Esa es cuestión ya de cómo lo estén planeando, porque eso tiene que acompañar también la carretera, ¿no? Entonces se puede ejecutar y en los extremos obviamente se tiene que colocar así o así los sistemas de drenaje. Entonces esos tubos en los extremos permiten evacuar todo el agua que llegue a estar en el tablero. Gálico. ¿Qué es un gálico? Eso explicó la vez pasada. Es la altura que existe. ¿Es la altura qué? ¿Qué altura es? Es una altura. Es la altura El gálico puede ser respecto a una pista existente o puede ser respecto a un nivel de agua, un río, un lago, un acueducto.
Entonces, el gálibo va a variar en función a dónde está. Si es, por ejemplo, respecto a un río o un lago, ¿cuánto debe ser como mínimo? 250. 250. ¿Por qué colocarán esa altura mínima? Ojo que este es el MAME, nivel máximo de avenidas. O sea, lo máximo que el río va a llenar, en el peor de los casos. Pero de ahí yo tengo que darle una altura libre de 250. ¿Para qué le daremos mínimo 250? No podemos colocar las alturas. La parte de arriba, ¿dónde está el mínimo? Ahí después vamos a llegar. Entonces la primera es respecto a un nivel de agua. Entonces esta de aquí como mínimo tiene que ser 2.5 metros. Aquí pondríamos 2.5 como mínimo. ¿Qué tendrá que ver ahí? Cuando un río viene, por ejemplo, esos ríos caudalosos, ¿qué cosa es lo que se trae? Empieza a valer piedras, árboles, arrastran todo. Si nosotros, y obviamente este nivel es el máximo de las avenidas, ¿no? Entonces, si yo lo hago esto a nivel de, por ejemplo, cerca de la vía, ¿qué va a pasar? Cuando haya una máxima avenida y además que el agua no solo tiene agua, sino tiene lodo, piedra, ramas de árboles, simplemente se va a atascar y no va a dejar fluir. Y al atascarse, pues, inclusive se lo puede llevar hasta el puente, ¿no? Entonces, justamente para evitar ese problema de arrastre, porque eso es lo que arrastra, pues yo tengo que darle una altura mínima. Obviamente que esa altura puede crecer en función, si por ejemplo ese es un río caudaloso donde circulan botes, ahí va a crecer, no solo va a ser 250, de repente ahí tendría que tener 4 metros, 5 metros como para que pasen botes, barcos, etc. Pero como mínimo tiene que ser 250. ¿Ok? Ese es en el caso cuando son puentes que están sobre el río, sobre agua. Ahora, ¿qué pasa en aquellos casos donde existe intercambio vial, los viaductos? Esa es otra condición, ¿no? Donde existe la pista y arriba pasa el puente, digamos. ¿Cuánto debe ser la altura libre? 5 metros y 5.50. Entonces acá falta esta falta actualizar este gráfico. La última, la norma, la 7, nos indica que el gálibo en zonas de viaductos o intercambios viales es 5.50. Esto está normal. Porque esto este gráfico lo tengo hace 3-4 años, creo. Entonces lo último es que el gálibo en zonas donde existe intercambios viales es de 5.50. Y eso justamente para evitar el problema de los carros en choque. La parte superior no se lo lleve a la viga, etc. Sin embargo, existen puentes actuales, antiguos, que no cumplen este gálibo. Alturas que tienen 4 metros, por eso que algunas veces viene un bus de segundo piso y se mete. Justamente porque esos ómnibus ya tienen una altura de 5 metros más o menos. 480, imagínense, no pasa cuando el gálibo es 4 metros. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Imagínense un puente que tiene un gálibo de 4 metros, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Derrumbar el puente? ¿Cómo proteger los fibras? Se le pone. Que retroceda nomás. Señalización. Esa es señalizar. Porque no hay forma que lo proteja, o sea, por ahí no todos los choferes, por ejemplo, conocen bien una vía, ¿no? Es algo que se llama muchas veces un chofer viene de una tren que está pasando por la vía, no conoce las alturas, obviamente, son atrevidos, entonces generan accidentes, entonces eso cómo evitas, es difícil. Dije, no hay forma de cebar.
El problema se podría excavar siempre y cuando, tú excavas, Un poquito más. puedes excavar la zona del puente, ¿no? Pero ¿qué pasa en carreteras? Tú no puedes hacer un cambio de pendiente así rápido, entonces tienes que excavar por lo menos 50 metros después de la carretera, antes y después del puente, ¿no? Entonces tiene que haber todo un acomodo, no es así nomás, porque la carretera tiene una pendiente definida, ¿no? Entonces la carretera, tú no puedes hacer un hueco en la zona del puente y el resto todo no se puede. Para que se despierten. Pero entre eso y destruir el puente, Sí. ¿cuál es más económico? No, o sea, pero lo que sí se debería hacer, eventualmente se podría hacer, pero es bien trabajoso. Una es la cuestión de que la carretera tienes que acomodar, o sea, tendrías que cambiar la pendiente, mínimo, como les digo, antes y después del puente tendría que ser 50 metros porque tiene que haber una pendiente, no puede ser una pendiente fuerte. Entonces tendrá una pendiente de 1%, entonces 1% en distancia se hace como 50 metros y otro 50 metros, tienes que arreglar carretera entre 100 metros de carretera, también es costoso, ese es uno. Y otro, cuando hundes, ustedes saben que en estas carreteras, en algunos casos las de ciudad principalmente, ¿qué tienen? Agua, desagüe, gas, imagínense por ahí tienes una tubería raspando. Entonces es una limitación que hay que estudiar, ¿no? No es fácilmente decir, hay que unirlo y ya, no es fácil. Tampoco subirlo, porque arriba subes y la otra carretera de arriba ya no cuadra. Entonces es un dolor de cabeza. La única manera, digamos, no resuelve el problema y en cierta manera, digamos, ¿cómo se puede decir? Minimiza, pero no al 100%, es la señalización. Lo enviamos por otro lado. Entonces, señalizar es por lo menos 20 metros, colocarle un letrero grande para que el chofer les diga altura libre, ¿no? Ingeniero, en H me acuerdo que habían puesto como unas cosas metálicas que colgaban. Ya, esa era otra forma de prevenir. Son como unos pórticos de seguridad preventivos, pues, ¿no? O sea, donde el chofer, si no conoce bien, entonces por ahí ponen como una señal, algo que golpee, digamos, referencial, para que no, pues ya sabe que adelante va a haber problemas. Entonces son alternativas, no al 100%, porque definitivamente ayudan a minimizar los daños que podría haber. Pero como les digo, a veces no funciona, ¿no? Porque ahí siempre existe gente que no tiene conciencia y se mete con todo el choque. Ingeniero, por ejemplo, en el caso de H fue así, ¿no? Por el pueste. Pero ya se da cuenta el chofer, pero para retroceder hay un montón de tráfico. Es que es complicado, tiene que acomodarse, dejar, regresar, tiene que llegar la policía de tránsito para abrirlos, es complicado. Pero esos toques están antes, dinero. Claro. O sea, Y hay un desvío. Claro, lo normal es que tiene que haber un buen sistema de señalización, por un lado, y por otro lado tiene que haber también un chofer consciente, pues, porque los choferes, o sea, más es una falla humana que hablamos, ¿no? Porque obviamente antiguamente, como les digo, esto se hacía con 4 metros, no antiguamente, son 10 años atrás, este era 4,50, imagínense, era 1 metro menos. Ingeniero, ¿por qué lo varían? Es que los carros van evolucionando. Antiguamente acá había carros de 2 pisos, no había, ¿no? Entonces, en los años 80, 90, todos eran carros por un piso y por ahí los camiones también no cargaban mucho y por tanto no estaban. Pero entonces, ¿por qué no hacen una distancia más? Es que hoy en día, ahora, eso tiene que ver porque cada país tiene, por ejemplo, nosotros exportamos o importamos vehículos, no es que nosotros hacemos los vehículos, ¿no? Y en los otros países siempre van alterando, por ejemplo, la altura de la rueda, van alterando la altura del camión, y muchas veces también por querer cargar más, el camión ya no tiene pues 3 metros de soporte, ya tiene 3,50, 4 más la rueda, y ya se vuelve 4, 5, etc. Entonces es la propia evolución de los carros. Entonces, la evolución de los carros tiene que acompañar también los diseños. Y probablemente esto va en algún momento, de acá a 10 años de repente ya no va a ser esto 5, 50, sino va a ser 6, no sabemos, ¿no? Entonces, nuestros diseños de ahora, alguien dirá, hace 10 años ya cambió, ¿no? Porque como digo, antes era 4,50 y ya cambió, ¿no?
Entonces eso está ligado a la evolución de la tecnología, de los carros, y siempre la tendencia es que los carros carguen más. Mientras más carguen es más productivo, etc. Es lo que se busca, ¿no? Y bueno, y lamentablemente pues, las estructuras algunas veces pagan las consecuencias. Pero como ven, hay alternativas de solución, pero yo creo que más que eso es la concientización de las personas. El chofer que conozca bien su vehículo y sepa pues, respetar las leyes de tránsito, simplemente eso, ¿no? Y eso es lo que creo que es lo más crítico de nosotros. ¿Ok? Sí. Esos 150 metros es para zonas de ciudad. ¿No hay diferencia en zona rural y zona ciudad? Ahora es estándar, sea ciudad, sea igual para zona rural, es estándar. Antiguamente todavía se había una diferencia. En zona rural se podía usar 5 metros, 4 metros inclusive, porque ahí no hay tanto vehículo, etc. Pero ahora para evitar problemas ya se estandarizado y es como requisito mínimo. Sí, para todo, sea ciudad, sea ¿Para los peatonales también? ¿Cumplen el mismo? Claro, los peatonales también. Tanto vehicular o peatonal tienen que cumplir esas válidas en distintas actualizaciones. Sueño todo. ¿Ok? Entonces, con todos estos datos, ustedes ya pueden decidir un ancho de puente, ¿no? Eso queda claro. Bueno, hasta ahí es netamente la parte de geometría, ¿no? Se han dado cuenta que la parte geométrica del puente, tanto ancho de carril, veredas, está normal, ¿no? Hay anchos mínimos que debemos tener, simplemente tenemos que respetar lo que dice la norma. Punto, ¿no? Ahora, la siguiente etapa ya es el predimensionamiento desde el punto de vista estructural. Ahí ya no me preocupo tanto en el resto, sino en los elementos importantes. Dentro de estos predimensionamientos tenemos el predimensionamiento del tablero. ¿Ok? En realidad, ¿qué es un tablero? ¿Cómo le definiríamos un tablero? Es la superestructura, ¿qué más? Elemento estructural. Está compuesto por qué elementos como Vigas. por la losa y las vigas. Eso es un tablero en realidad. Desde el punto de vista estructural, un tablero está compuesto por la losa y la viga. La viga puede ser un cajón, puede ser metal, cualquier otro formato complementario. ¿Ok? Y al igual que cualquier viga, se hace predimensionamiento, y es lo más simple que ustedes conocen. Para predimensionar yo tengo que necesitar como dato inicial la luz entre apoyos. ¿Okay? Entonces, si es un puente simplemente apoyado, en este caso, porque es un ejemplo, obviamente el predimensionamiento, vuelvo a recalcar, no es una norma, es un criterio que puede ir variando de autor a autor. Entonces, algunos criterios dicen, para definir el peralce, puede ser si es de concreto armado, es L sobre 8, L sobre 10, si es de cajón, L10 entre L2, ¿no? Son tentativas de definición geométrica de los elementos estructurales. ¿Ok? Y acá hay otro predimensionamiento que es un poco más usado y que está establecido por la norma ASHE. Es la que usamos más en realidad, porque esto inclusive está en la norma. Los otros, obviamente cada autor tiene alguna referencia. Inclusive uno que va proyectando años y años, uno va teniendo sensibilidad, porque muchas veces se busca también optimizar, ¿no? Entonces un predimensionamiento te da una idea grosera de cuánto va a ser tu puente, y tú con tus cálculos vas refinando, aumentas 10 centímetros más, 10 centímetros menos, etcétera, y vas mejorando tu comportamiento. ¿Okay? Entonces aquí se dan cuenta ustedes, por ejemplo, que es un predimensionamiento para puentes de concreto armado, post-tensado y acero. Entonces, de acuerdo a la norma, si son concreto armado, hay varias tipologías de concreto armado. Puentes losas con armadura, vigas T, vigas cajón y vigas de estructuras peatonales, por ejemplo, ¿no? Este tipo de concreto, este tipo de puentes generalmente cuando es concreto armado, estamos hablando de luces hasta que tramo.
acá podemos decir que luces hasta 15 metros aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente, como les digo. ¿Ok? Concreto armado. ¿Y en qué caso se usa post tensado? Ahí ya la luz, ya obviamente siempre son aproximados. Puede estar entre 15 hasta 40, 50 metros más o menos, ¿no? ¿Okay? Y el acero se podría usar, de acuerdo a nuestra tabla, eso también está aproximado. Puedes usar desde 40 metros hasta 60. Inclusive acá entran en consideración los puentes reticulados, también formarían parte. Entonces, en función a esa luz, a esas luces, nosotros podemos ir haciendo un predimensionamiento. Obviamente, desde el sistema hay varias tipologías: puentes losas, vigas cajón doble, peatonales, etc. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que aquí, de acuerdo a esta norma, hay dos sistemas. Un sistema simplemente apoyado y un sistema continuo. Pregunta, este de aquí, ¿con cuál de los dos haría el predimensionamiento? Continuo. ¿Por qué? Porque son puentes que están como una viga continua, ¿cierto? Ese de aquí, este segundo. ¿Con cuál de los cuadros haría el predimensionamiento? ¿Con el simple o con el continuo? Simple, claro, porque es una viga simplemente apoyada, ¿no? Claro, y el último de estas preguntas. Porque hay varios apoyos, y uno por ahí simplemente apoyado con la misma. Voy a dibujar por cuando es de varios esta página está publicada. Tú ves ahí es la luz, ¿verdad? Sí, luz. Siempre que hacemos referencia a luz. No, todos son luz. Luz de tramo de losa. Luz de tramo de plato. Simplemente los simples. Los simples, sino de ¿Con cuál harían ese predimensionamiento para el tercer caso? Con el simple. ¿Por qué? Porque acá hay una junta, a pesar de que el puente tiene 50 metros como longitud total, pero como elementos estructurales van a trabajar ahí, uno de 20 y otro de 30. Ahora les pregunto, ¿con cuál de las luces hacen el predimensionamiento? ¿Con los dos? ¿Con cuál? Esta es la mayor, la más crítica. Ahora, ojo, ¿no? O sea, en caso de un puente, siempre yo creo que se debe predimensionamiento por el crítico, pues no se les vaya a cubrir para eso, le pongan una altura de una viga, no sé, 50 centímetros y ya se le ponen 40. O sea, no, tiene que haber coherencia, ¿no? Tiene que haber coherencia. Entonces, si yo tengo un puente que es uno al lado de otro, pues como mínimo tiene que ser el más crítico, ¿no? Tiene que tener cuidado. ¿Okay? ¿Qué más? Entonces, con ese criterio se hace el predimensionamiento de estructuras también de acero, estructuras de acero, por ejemplo. Ahí se define la altura de los aceros. Este es el predimensionamiento de una sección tipo
Cajón. Cajón. Entonces, el predimensionamiento de un cajón ya no solo hace predimensionamiento, este es un predimensionamiento longitudinal, porque estamos preocupados en L. ¿Okay? Pero la siguiente etapa de haber predimensionado longitudinalmente, también tenemos que predimensionar transversalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuánto va a ser, por ejemplo, la inclinación de la viga, cuánto va a ser el espesor de la losa, también hay predimensionamiento. Pero ¿cuál es el dato principal para hacer el predimensionamiento? En el caso de la sección transversal B. A partir de este dato, B corre todo. Okay. ¿Y el B de dónde viene? El B viene de la parte de la definición geométrica. ¿Okay? ¿Cuántos carriles? ¿Tiene vereda? ¿No tiene vereda? Etcétera. Una vez definido, esto normalmente varía de 15, 20 metros, es una carretera importante. A partir de ahí vas definiendo los elementos de la losa, ¿okay? De las vigas, y caso sea es un cuenticajón, obviamente, la viga, digo, la losa inferior. Acá tenemos dos, la superior y la inferior. Fíjense, lo primero que se hace en el dimensionamiento de un cuenticajón es los aleros, las vigas, las losas en voladizos, LB. Y eso está relacionado directamente a un porcentaje de B, ¿no? Si esto vale 15 metros, esto vale pues 20%. ¿Okay? Y a partir de esta longitud de LB, vamos a predimensionar el espesor de la losa. Puede haber una sección variable, al inicio puede ser entre 15 a 20 centímetros, y a su vez en la parte de la viga va a variar entre un 10, un 13% hasta un 15% en función a este LB. ¿Okay? Creo que esto es simplemente seguir la secuencia. El primer dato simplemente es esto, y a partir se van conectando todos, ¿no? Cada componente de la sección. Interiormente también se debe definir, una vez que tenemos definido el B, LB, obviamente siempre tiene que buscarse simetría. O sea, en la regularidad siempre uno va a tener una mejor confianza en el comportamiento estructural. No va a haber que un lado sea más cortito y el otro más ancho. Estructuralmente a mí no me conviene, puede aparecer torsiones, distorsiones, y eso en lo posible en estructuras debemos evitar. Si nos diseñaran para diseñar un cuadrado sería lo ideal para los ingenieros estructurales, pero no hay exactamente un cuadrado. Entonces lo que tenemos que buscar siempre es la simetría y la regularidad, tanto en puentes como en edificaciones de lo posible, ¿no? Entonces cuando definimos la sección transversal de un puente, nosotros también nos preocupamos en que todo sea simétrico. ¿Okay? Entonces definidos los volados, definimos la losa superior, la parte del medio, llevando en consideración los anchos de viga, obviamente acá tenemos los anchos de viga recomendados, ¿okay? Si es de concreto armado 50 a 70 y si es post-tensado de 40 a 60, y luego se define la longitud de la losa interior y de ahí se va definiendo ese formato que ustedes ven ahí. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿por qué tiene ese formato tan caprichoso? ¿Qué creen que tenga a ver? ¿O será porque se ve bonito? ¿Por qué tiene ese formato? De repente aquí es más grueso, acá es más delgado. ¿Por qué tiene ese formato? Les pregunto a ustedes. Es igual que los puede ser por un lado La distribución, la fuerza. porque puede ser una cuestión de optimizar también, optimizar la losa. Por ejemplo, acá necesito menos espesor y más aquí. ¿Por qué necesito más en los apoyos? ¿Por qué necesito una losa más gruesa, digamos, cerca de las vigas? ¿Por qué creen? Porque ahí se distribuye más. O acá, por ejemplo, acá más delgadito y acá más grueso. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser recto? para el viento. Tiene que ver con la cuestión de comportamiento.
Este de acá finalmente se comporta como una viga en voladizo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá cuando el carro se para poniendo una rueda aquí? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un momento aquí. ¿Y qué más tengo? Una cortante ahí. Entonces, ¿cuál es el punto que sufre en ese voladizo? Este puntito, o sea, esta unión, cuando el carro está parado aquí, esta parte es la que sufre más. Por tanto, yo tengo que reforzar más tanto en rigidez como en armadura. Entonces, aquí le pondré mayor peralte, controlaré la cortante, soportaré la flexión y a su vez pues controlaré la flecha y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ese motivo esa zona es un poquito más, se recomienda que sea más peraltada. En comparación aquí no, acá no. O agarradura solo acá no hay tanto momento, pero la parte crítica es esta zona. Y así sucesivamente los otros componentes también. ¿Ok? Y hay otro aspecto que también es importante cuando hacemos el análisis de una sección transversal, y cajón principalmente, tiene que ver con una cuestión de comportamiento y distribución de esfuerzos en un sistema estructural. Hace algún tiempo, puede decir unos 50 años atrás, es un poco para hacer analogía, ¿no? ¿Por qué tiene un formato así? Los aviones tenían ventanas de este tipo, rectángulos. Los primeros diseños que se hicieron del avión. Y después lo cambiaron a un formato que hoy en día es casi así, ¿no? Ovalado. Entonces yo les pregunto, ¿qué problema habría cuando fuera unas ventanas de ese tipo? ¿Creen que era un problema estructural o era estético? No. Era estético en ese entonces. ¿Ah? Sí. ¿Y por qué estructural? Creo que con la aerodinámica generaba cargas de esas ventanas rectangulares. No generaban en realidad cargas. O sea, sí es un problema estructural, pero no tiene que ver tanto con las cargas, sino es como decir, ¿no? Estos puntos de aquí, eran el problema. O sea, ustedes saben que el avión es un elemento, es como un tubo que está flotando en el aire. Pero al estar flotando en el aire, eso no quiere decir que no se deforme. El avión es como que estuviera un resorte aquí y resortes aquí. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando el avión está volando? Totalmente se está haciendo esto, porque no lo sentimos, ¿no? Pero se va deformando como un tubo y va produciendo esfuerzos de flexión, de tracción, de formación, etc. Existe todo un mecanismo. Entonces, el avión al estar volando, todo el tiempo pues está flexionando, deformando, y estos puntitos de acá se le llama un punto donde existe concentración de esfuerzos. Y a partir de ese puntito, ¿qué creen que aparecía? Fisuras. Entonces, se tiene, inclusive hay casos donde se decía que ha habido accidentes de aviones a razón de ese tipo de comportamientos. No solo en las ventanas, en las conexiones, por ejemplo, de las alas, que normalmente cuando tiene una sección en esquina, que termina en esquina, existe el riesgo de que haya una concentración de esfuerzos. ¿Ok? Entonces, y eso, al existir una concentración de esfuerzos, existe un riesgo donde toda la fuerza que está viendo en la estructura se va a ese puntito, ¿no?
Y eso es bien interesante, ¿por qué? Ahí tiene una hoja, los muestra. Una hoja que me regala. Una hoja. Fíjense, esta hoja está enterita. ¿Alguien lo puede romper así a la mano? No se puede. ¿No? Yo lo jalo, no se va a romper. Y no se va a romper. Otra. Como veis, no se va a romper. Calidad. ¿Ya? Sin embargo, yo les voy a dar una discontinuidad. ¿Qué significa darle discontinuidad? Le voy a hacer una ranurita, bien pequeñita. ¿Ok? Igual va a ser lo mismo. ¿Dónde creen que se va a ir? ¿De dónde se va a fisurar este elemento? De la discontinuidad. ¿A partir de qué punto? De la discontinuidad. De esa ranurita. Eso se le llama concentración de esfuerzo. Y eso es importantísimo en estructuras. Entonces, es un caso que ha pasado así en los aviones, ¿no? Y ha generado accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque como el avión se está deformando y aquí había un punto de concentración de tensión, por ahí apareció una pequeña fisura y a partir de esa fisurita pasa. Se parte en dos. ¿Okay? Y siempre el esfuerzo busca el punto más débil. ¿No? O sea, el esfuerzo cuando tú lo aplicas siempre se va al elemento más débil, porque ahí saben que lo vas a hacer ella, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, a partir de ese estudio, porque eso lo descubrieron después de análisis de cuántos aviones, en algún momento se han caído, digamos, y han descubierto que el problema y era por qué estaba fallando, y en algunos casos se han llegado a la conclusión de que era por concentración de tensión y a partir de eso se fastidia. ¿Ok? No solo en la parte de aeronáutica, en los carros en Fórmula 1, que son carros que corren a altas velocidades, siempre se busca elementos circulares. ¿Por qué funcionarán elementos circulares? Esfuerzo aerodinámica. Porque siempre que nosotros queremos evitar, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitamos eso? La idea es que no se genere un punto. Entonces yo busco cortar esto. ¿Ok? Cortar esto. Y mejor si es circular, porque ahí no existe concentración de tensión. Es mucho mejor si fuera circular. Pero en el peor de los casos yo debería colocarle una discontinuidad. Que no haya un punto, sino que sea varios puntos. Ahí hago que la fuerza no solo llegue a un punto, sino por lo menos a varios puntos. Y una manera de reducir ese punto crítico es colocando una diagonal. Y ese mismo criterio también se usa acá. Este es un cajón. Si fuera recto, ¿qué pasaría? El mismo problema. Ok, si yo hago un cuadrado perfecto, va a haber esquinas, y ahí puede ser un problema de concentración de tensión. Y obviamente el puente también está puesto todo el tiempo, sube, baja, sube, se deforma. Entonces imagínense esa esquina. Entonces en algún punto puede ser motivo de una fisura y simplemente se corta. ¿Cómo lo controlamos? Obviamente no vamos a hacer círculos, pero sí nosotros le vamos a dar unos chambres que le llaman. Con eso ya nos despreocupamos un poco de la concentración de esfuerzo. Ese mismo criterio también se usa, por ejemplo, en las alcantarillas. Esas alcantarillas, marcos de concreto que hay, también son cajas rectangulares, pero siempre en las esquinas se coloca así. Entonces ahora entienden el por qué. Muchas veces dicen, ¿por qué le ponen esa diagonalcita? No sé si ustedes se dan cuenta, y lo ponen así, diagonalcito, y esa es la razón, ¿no? Controlar que no haya concentración de esfuerzos. Okay. Este campo de la aeronáutica es mucho más complejo que la ingeniería civil. Esto es la ingeniería naval, la ingeniería aeronáutica, los que estudian mecánica, que saben mucho más que nosotros. Sí. Y más aún en acero.
nosotros trabajamos bastante en concreto, pero las otras ingenierías mecánicas, por ejemplo, estudian bastante. La única ventaja es que acá trabajan con acero, ¿no? El acero ya es bastante más controlable en términos de diseño porque es uniforme, mientras que en concreto es todo variable. ¿Ok? ¿Quedó claro? Porque otra razón de por qué tiene esas formitas medias que son más robustas, menos robustas, es una explicación que se da. Entonces, cuando implantaron este formato, ya el problema de concentración del esfuerzo desapareció, pues las estructuras trabajan normalmente. En el caso de los aviones, eso fue también toda una historia ahí que comenta. Generalmente eso en el curso de mecánica de las fracturas se estudia. ¿Cómo digo que se dice? ¿Chambres? Chambres se llaman, esquina entrantes, chambres, comúnmente. Entonces, si quiere investigar sobre concentración de esfuerzo, busquen mecánica de las fracturas. Ahí van a ver cómo el acero, por más que se vea resistente, tiene micro fisuras pequeñas que pueden evolucionar ese tipo de fallos. Concreta también. ¿Qué más? Bueno, acá hay otros formatos de puentes, ¿no? Son puentes tipo vigas continuas, simplemente apoyan aquí. Hay formatos de sección variable, la que ven, y también existe un predimensionamiento. Estos son los puentes, por ejemplo. Este formato de sección variable se aplica a puentes 200 metros, donde la característica es dividirlo en formatos de este tipo por una cuestión de un adecuado comportamiento estructural. 75% en promedio para los extremos y el resto, digamos, como esta luz en realidad es mayor que estas del extremo. Y eso tiene que ver más con la distribución de momentos. Entonces, para que haya una distribución uniforme de momentos. Otro aspecto es la cuestión de los perales. ¿Por qué los apoyos más? Porque aquí lo que estaríamos viendo es un apoyo aquí, otro apoyo aquí, otro apoyo aquí y otro apoyo aquí. Entonces tiene que ver con la cuestión de máximos esfuerzos aquí, tanto en momentos como en cortantes, ¿no? Entonces, por ese motivo yo esta zona necesito que sea más robusta. Entonces, en base a eso se hace el predimensionamiento, en base a esta luz central se determinan los otros parámetros, tanto el H, que es la altura acá al medio, y el HA, que es la altura del apoyo, que son porcentajes, 2%, 3%, 5% y 5.5%. Si por ejemplo el puente fuera 200 metros, ¿cómo harían esta distribución? A ver, ¿cómo harían esta distribución? Si el puente fuera 200 metros. 200 desde abajo, Imagínense que yo les digo, a ver, hagan el predimensionamiento de este de 200 metros. Esto tiene 200 metros la longitud. A ver, hagan un predimensionamiento. A ver, calculen. A ver, calculen. H, A y H. Calcula. Determinen la... ¿Qué es posible? Tomen como ejercicio. Realiza el predimensionamiento de un puente de 200 metros.
abajo. A ver, en base a esa figura de abajo, realicen el predimensionamiento. Determinen el HA, el H. En 80, ¿no? 1,76. ¿Quién dice? ¿Cuánto sería la primera velocidad? Más o menos. 60 y la 2 del medio. 80. 60, 60. No, 60, 80, 60. Lo más fácil que harían ahí es 0.75 Más. L Ajá. por 2 veces más L igual a 200. 200. Y ahí despejan L. ¿Cuánto le sale? 80. 80 exactos. Sí. 80. Si ese es 80, el resto es 80 metros. 60. 60. ¿Ok? Ahora, eso es un predimensionamiento. De ahí podemos hacer ajustes. Obviamente, el predimensionamiento es un arreglo. ¿Qué tal si mi río, imagínense que esto está por encima de un río, y veo que esta zona es la más caudalosa, o el suelo es malo en este apoyo? No necesariamente me tengo que cerrar en el. Claro. Puede ser un desplazamiento de más o menos 5 metros. Ok, eso puedo hacer, ¿no? Igual de ese lado. Puede ser 80, no, 85, por ahí. Ok, entonces siempre el predimensionamiento es una aproximación, una primera propuesta, que puede ser ajustada de acuerdo a la topografía, a las cuestiones geotécnicas, geológicas, hidráulica, etc. Podemos hacer los ajustes con esto. Luego, van Peralta de Viga. ¿Cuánto será el H en todo caso? El H se refiere a la altura en esta parte del medio. ¿Cuánto será el peralte en la parte del medio? Me dice de 0.022 L, en este caso es 80 metros, a 0.0030 de L. ¿Cuánto daría? 1.76. ¿Aquí cuánto le sale? 1,76. 1.76 1.76 a 2.40. 2.40. 4. O sea, mi peralte debería estar entre esos dos rangos. 4. ¿Ok? Entre esos dos rangos. Está bien. Yo podría adoptar, obviamente, a mi criterio, por decir que yo puedo usar uno de 2 metros. La idea es siempre redondear, ¿no? 2 metros. Claro. ¿Ok? Puedo usar de 2 metros. Y el HA, en la zona de los apoyos, dice que 0.05 de L a 0.055 de 80. ¿Cuánto es eso? 4. 4. 4 exactos. Sí.
4 a 4.40. 4.40. 40. Ahí también puedes escoger cualquiera, inclusive 4, puede ser. Bueno, me voy al término medio. Voy a 2.20. 4.20. Listo. Y siempre, ojo, siempre, estas formatos ya que cumplen una parábola. Entonces es una parábola de segundo grado. Se recomienda parábola de segundo grado. Segundo grado. En algunos casos puede ser inclusive recta también. Ingeniero, pero los laterales sí son iguales. Claro. No, siempre se debe buscar que si esto lo voy a reducir o aumentar, pero siempre sea simétrico. Siempre, lo posible. En algún caso excepcional puede ser solo de un lado. Hay que buscar siempre la simetría. Inclusive es el proceso constructivo, ¿no? Nos facilita bastante. Bueno, así tenemos puentes arco, que también sigue esa misma lógica. Podemos diseñar puentes arco, la que ven, donde el parámetro siempre importante es la luz. Y a partir de esa luz nosotros podemos encontrar, ¿qué se le llama? Este es el cálido. En arcos, ¿qué se le llama a esa distancia de este ¿Qué se le llama? Ese se llama. Arco comienza con F. Válidos. Otro es el quiz acá. Parábola, ¿no te acuerdas las partes de la parábola? Arco. ¿Arco? Flecha. Leola. Sí, es constante. Es el primer que dimensión que ahí puesta, pero lo ideal es que sea constante, inclusive para competir. Entonces se llama flecha. Entonces es un foco, esta es la luz, obviamente. Si fuera una parábola sería una cuerda, ¿se acuerdan? Cuerda. Pero en este caso no es una cuerda, es un puente, entonces estamos hablando de una luz y esta es una flecha. Y eso también, en el caso de arcos, puentes arcos, lo que nos preocupamos, además de la luz, es la flecha. No puede ser un arco bien bajito, porque estructuralmente no sería adecuado. Entonces la flecha tiene que estar dentro de estos rangos, del 18 al 22 por 100. El espesor también, ¿no? Para que sea muy grueso y muy delgado, nos recomiendan que sea de 1.5 al 1.8% de qué? Siempre de la. Entonces, fíjense que con estos datos ya rápidamente nosotros podemos hacer el predimensionamiento. Bueno, de manera similar, también podemos hacer de un puente, pero donde los apoyos están abajo. ¿Okay? La flecha también es parecida al de allá. Y acá nos preocupamos el espesor del tablero, que es el HT, y el espesor del arco. ¿Okay? Entonces, con todo eso, ustedes ya pueden hacer un proyecto de un puente inicial. Claro. A decir de sus grupos, hay 5 grupos, ¿no? 5 grupos. Entonces, para iniciar el trabajo de allí, consigan cuanto antes un proyecto de puente. Cualquiera que esté completo. Puede ser un puente de concreto simple, o sea, puede ser un puente completo, un puente simplemente apoyado en una losa. Consigan sus planos, consigan las armaduras, todo lo que puedan, zapatas, estribos. Ese es lo más evidente posible, porque a partir de esos planos
ustedes ya pueden ir revisando lo que es ordenamiento. A ver, Para la próxima clase. pero ¿por qué te separas? Claro, internet Yo no dije nada, vamos a no, es libre, con tal que tenga toda la información. No está loco. Bravo, puede ser de Estado, puede ser de Congreso, cualquiera. Entonces, ahí ya lo tienen en internet. Y en la próxima clase, pues traten de traerlo para darle de chequear, contigo los dejo. Y ya inmediatamente tienen que trabajar, ya comiencen a trabajar. El tiempo aprende, ahorita ya hay un estudio de casa, trabajo, un trabajo. Tiene que estar, me quiere acelerar al curso. ¿Cuándo es el primer examen? Mínimamente 10%. Menor a eso, esto ya tiene problemas de flexión, es muy flexible. Entonces siempre esto para un puente tipo armamento tiene que ser alto, por lo menos el 10% de ello. Y bueno, finalmente ahí tenemos los puentes colgantes, que ahí se redimensiona la longitud donde se van a girar los cables, a qué distancia debe estar. Está en función a la longitud de apoyo a apoyo y en función también de la flecha que se le da al cable. La flecha es el 10% para que tenga un comportamiento adecuado. Y en función de eso podemos determinar el peralte de la viga, ¿okay? Y sucesivamente se define la geometría del puente. Es como mínimo el 10%, ¿no? O Sí. necesariamente tiene que ser el 100%. No, es como mínimo. Puede subir un poco, pero tampoco mucho porque se hacen unas torres. 10% está dentro de los 10% digamos ideal. Los puentes aquilatrados igual. Los puentes aquilatrados tienen que definir el ángulo, por ejemplo. Los ángulos son importantes para ver la eficiencia de cómo trabajan los cables. Hay ángulos mayores a 30 en esa configuración y otros de 25 tienen menos. Y ahí también el parámetro importante para definir El ángulo es igual para todos, ¿no? siempre, lo posible. Pero hay otros puentes, esto es en el caso de los puentes tipo arco, pero hay otros puentes que también van cambiando. Lo que cambia es que existe variedad, es un formato tipo arco, pero hay otros casos donde las armaduras o los cables se concentran todo ahí y van cambiando los ángulos. Y hasta también hay. Claro, sí es. Entonces, hay varios formatos. Obviamente estos son lineamientos generales. Okay. Este es otro puente atirantado. Es un resumen, es una tablita de un redimensionamiento usado en varios puentes en Europa. Hay puentes en Bélgica, en Alemania, en Francia, donde en función de las luces ustedes van viendo la relación, la altura del pilar y la altura de la torre libre, ¿no? Porque una cosa es la altura del pilar como un todo y otra cosa es la torre que va del tablero hacia arriba. Entonces hay algunos criterios que deberían también llevarse en cuenta. Entonces estos son una tablita que permite hacer una idea de cómo se hacen estos predimensionamientos en algunos países, porque no existe una regla específica. Entonces acá vemos, por ejemplo, para puentes peatonales de 36 metros, 70 y 77, etc., donde van mostrando esas proporciones y bueno, también cuando hacen predimensiones de ese tipo puede tener una idea de como referencia bibliográfica. Hay puentes vehiculares, hay puentes ferroviarios. Y listo, con eso terminamos esta parte de aquí. Que es como una cátedra.